¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto una historia bíblica, escrita hace miles de años, puede transformar tu vida hoy? El libro de Tobías tal vez no sea tan conocido como el de Génesis o Éxodo, pero guarda en sus páginas enseñanzas profundas sobre la fe, la familia, el coraje e incluso sobre la misteriosa presencia de ángeles entre nosotros. Considerado por muchos cristianos como un libro apócrifo, es decir, no aceptado por algunas tradiciones religiosas en el canon oficial de la Biblia, el libro de Tobías fue escrito probablemente entre los siglos IV y II antes de Cristo. Su narrativa envolvente, llena de giros inesperados y milagros inexplicables, se conservó en versiones griegas y latinas, encontrando gran aceptación especialmente dentro de la tradición católica y ortodoxa, aunque su autor exacto sigue siendo un misterio. Pero, ¿por qué un libro tan fascinante quedó fuera de la Biblia de muchos cristianos? Y aún más intrigante, ¿cómo una obra aparentemente olvidada puede tener enseñanzas tan actuales y transformadoras para tu vida espiritual y familiar? Hoy, juntos, vamos a descubrir los secretos que rodean la vida del joven Tobías y a entender cómo sus experiencias pueden transformar nuestras propias vidas. Su viaje nos lleva desde la oscuridad del sufrimiento y la pérdida hasta la luz de la sanación, el amor verdadero y el encuentro con sorprendentes fuerzas celestiales. Prepárate para conocer una historia donde los milagros y la realidad se mezclan, donde los problemas aparentemente sin solución encuentran salidas inesperadas, y donde la fuerza de la fe y la unión familiar se destacan como los grandes protagonistas. Pero para entender mejor estas enseñanzas, primero necesitamos conocer quién fue realmente Tobías y cuál era el mundo que lo rodeaba. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque te aseguro que terminarás diferente de cómo empezaste, llevándote contigo una nueva perspectiva sobre los misterios de la fe y la vida en familia. Y si te gustan contenidos como este, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con alguien que también necesite oír sobre fe, esperanza y transformación. Vamos juntos a descubrir qué tiene esta historia milenaria para enseñarnos. ¿Quién fue Tobías? Para comprender la profundidad del libro de Tobías, primero necesitamos conocer al joven que da nombre a esta poderosa historia. Tobías era un joven judío, conocido por su integridad y piedad, virtudes que aprendió de su padre, Tobit. Su familia vivía exiliada en Nínive tras la conquista del reino de Israel por los asirios. En un tiempo difícil e incierto, mantenían su fe firme en Dios, a pesar de todas las pruebas que enfrentaban. Tobit, el padre de Tobías, era respetado por su generosidad y por cumplir rigurosamente los preceptos religiosos judíos, incluso viviendo lejos de Jerusalén. Sin embargo, después de hacer buenas obras y ayudar a enterrar dignamente a judíos perseguidos, Tobit perdió la vista, sumiendo a su familia en un periodo de dificultades económicas y sufrimiento emocional. Es en este contexto dramático que Tobías entra en escena como el protagonista de una jornada extraordinaria. Impulsado por la necesidad y guiado por un valor genuino, Tobías acepta la misión encomendada por su padre, viajar a una ciudad lejana para recuperar un dinero que la familia había dejado guardado con un amigo. Aquí se encuentra uno de los grandes misterios de esta historia. Tobías no viaja solo. Durante los preparativos para partir, encuentra a un misterioso compañero llamado Azarías, quien se ofrece a acompañarlo en su viaje. Poco sabía él que este compañero era, en realidad, nada menos que el arcángel Rafael disfrazado, una de las figuras celestiales más enigmáticas e importantes de las tradiciones espirituales judía y cristiana.
Durante el viaje, Tobías enfrenta peligros, milagros y desafíos espirituales, incluyendo la inesperada misión de casarse con Sara, una joven cuya historia parecía marcada por la tragedia. Sus 7 prometidos anteriores habían muerto misteriosamente durante la noche de bodas. Pero al final, ¿cómo logró Tobías vencer el miedo y enfrentar desafíos tan oscuros? ¿Cómo pudo confiar en alguien que apenas conocía y aún más, reconocer la presencia divina a su lado, aunque no la comprendiera completamente? Presta mucha atención, porque ahora vamos a profundizar en nuestro viaje hacia el corazón de esta historia increíble. En el próximo capítulo, entenderemos cómo la fe de Tobías, y sobre todo, la fe de su padre Tobit, pueden enseñarnos sobre el valor y la confianza en Dios, especialmente en tiempos difíciles. Sigue conmigo en esta jornada, porque verás cómo las dificultades que hoy parecen insuperables pueden convertirse en grandes milagros en tu propia vida. Fe en tiempos difíciles. Lecciones de Tobit. En medio de las sombras del sufrimiento, es la fe la que mantiene encendida el alma. Y nadie representa mejor esta verdad en el libro de Tobías que Tobit, el padre. Tobit era un hombre justo. Aún viviendo exiliado en una tierra extranjera, mantenía su fidelidad a las leyes de Dios con un celo admirable. Daba limosna a los pobres, ayudaba a los necesitados e incluso corriendo riesgos, sepultaba a los muertos, un acto de misericordia que iba en contra de las leyes asirias. Fue precisamente por hacer el bien que Tobit enfrentó su mayor prueba. Quedó ciego tras un accidente doméstico aparentemente banal, cuando excremento de un pajarillo cayó en sus ojos mientras descansaba. Parece irónico, ¿verdad? Un hombre fiel, que vive para servir y amar al prójimo, es alcanzado por la ceguera. Pero aquí está la primera gran enseñanza para quien busca una fe verdadera. Ser fiel a Dios no es garantía de una vida sin dolor. La fe verdadera se revela precisamente cuando todo se derrumba y aún así elegimos confiar. Tobit, en su dolor, oró con sinceridad. No escondió su tristeza de Dios. Al contrario, abrió su corazón herido y pidió morir. Ahora, Señor, trátame según tu voluntad. Ordena que mi espíritu sea llevado en paz, porque es mejor para mí morir que vivir. Tobías 3:6. Tal vez tú también te hayas sentido así, cansado, sin fuerzas, orando por una salida. Esta parte de la historia habla directamente al corazón de quien ha pasado por noches oscuras del alma, pero el cielo estaba en silencio solo en apariencia. Dios ya estaba moviendo las piezas. En ese mismo capítulo vemos que en otra ciudad, una joven llamada Sara también oraba con desesperación, pidiendo liberación. Dios escuchó ambas oraciones. El sufrimiento de un padre y de una hija desconocida sería transformado en redención a través de una única jornada, la de Tobías. Esta conexión invisible de historias es un recordatorio poderoso. Mientras oramos, el cielo trabaja en silencio, y aunque el dolor sea insoportable, no es en vano. Si estás atravesando un tiempo de pérdida, de soledad, de preguntas sin respuesta, recuerda a Tobit. Su fe no lo libró de la ceguera, pero lo preparó para ver con el corazón. Y ahora vamos a seguir el próximo paso de esta trama divina, la unión improbable entre Tobías y Sara, y las lecciones sobre el amor, la espiritualidad y la sanación emocional que podemos extraer de esta hermosa historia. Te vas a sorprender. ¿Vamos juntos? Familia y unión. El matrimonio de Tobías y Sara. ¿Qué sucede cuando dos historias de dolor se encuentran bajo la providencia divina? Tobías y Sara son la respuesta viva a esa pregunta. Sara era una joven piadosa, pero marcada por un destino trágico.
Se había casado 7 veces, y en todas las ocasiones sus maridos murieron la noche de bodas, antes incluso de consumar el matrimonio. Un espíritu maligno llamado Asmodeo era el responsable de estos terribles acontecimientos, generando miedo, vergüenza y desesperación. Tanto así que Sara también pidió la muerte en su oración diciendo: «Tengo 7 maridos, oh Señor, pero ninguno de ellos me tocó. ¿No sería mejor que muriera?». Tobías 3:15. Imagínate cargar con una historia así. El dolor de Sara no era solo personal, era público, escandaloso. Sin embargo, su fe, aunque herida, aún existía. Y Dios, con su sabiduría que conecta destinos, une a esta mujer quebrantada con el joven Tobías, guiado, como ya vimos, por el arcángel Rafael. Al llegar a la casa de Sara, Tobías descubre que para cumplir su misión, deberá enfrentar sus propios miedos. Aunque conoce el trágico pasado de la joven, confía en la guía del ángel. Rafael le enseña cómo derrotar al espíritu maligno, utilizando el corazón y el hígado de un pez quemados como incienso en oración. Pero es en la intimidad de la habitación, en el momento más delicado y vulnerable, donde Tobías demuestra su verdadera fortaleza. Elige orar con su esposa antes que cualquier otra cosa. Tobías dijo a Sara: «Levántate, hermana, y oremos para que Dios nos conceda su misericordia y salvación». Tobías 8:4. No es solo una historia de amor, es una lección profunda sobre cómo construir relaciones basadas en la espiritualidad, en la confianza en Dios, y no solo en sentimientos humanos. La oración de Tobías y Sara en ese momento íntimo demuestra que un hogar verdaderamente bendecido comienza con una fe compartida. Esta parte del libro nos confronta con preguntas importantes. ¿Hemos puesto a Dios en el centro de nuestras relaciones? ¿Elegimos a nuestras parejas solo por apariencia o también por compatibilidad espiritual? Y lo más importante, ¿hemos orado con quienes compartimos la vida? La unión de Tobías y Sara no fue perfecta por casualidad. Fue bendecida porque nació de la obediencia, de la oración y de la fe en medio del miedo. Y es precisamente esa unión espiritual la que nos lleva al próximo capítulo. Porque el matrimonio de Tobías no fue un fin en sí mismo, sino parte de una misión aún mayor. Ahora vamos a conocer mejor a aquel que acompañó a Tobías desde el principio de su viaje. Rafael, el ángel que camina entre los hombres y nos enseña que, incluso cuando estamos perdidos, nunca estamos solos. Continuamos, ángeles en el camino espiritual. Rafael, el guía celestial. ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien invisible te protegía? Una intuición que te alejó del peligro, una coincidencia que parecía más que suerte. ¿Y si te dijera que, al igual que Tobías, tú también podrías estar siendo guiado por fuerzas celestiales? Desde el inicio de su viaje, Tobías contó con un compañero misterioso que se presentó como Azarías, un pariente de confianza. Pero lo que Tobías no sabía, y solo descubriría al final de la historia, era que ese pariente era en realidad el arcángel Rafael, enviado directamente por Dios para guiarlo, protegerlo y cumplir una misión divina. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen acceso a la gloria del Señor. Tobías 12:15. Rafael no solo guió a Tobías en su viaje y lo ayudó a vencer al espíritu maligno que atormentaba a Sara, sino que también fue responsable de la curación milagrosa de la ceguera de Tobit, su padre. Y todo eso sin revelarse hasta el momento justo. El papel de Rafael en esta historia va mucho más allá de lo que parece. Él simboliza la presencia invisible de Dios en nuestro camino. Muchas veces pedimos señales, queremos respuestas claras, pero olvidamos que los ángeles pueden estar a nuestro lado, actuando de forma discreta, silenciosa, pero poderosa.
Es interesante observar cómo Tobías, incluso sin saber quién era Rafael, confió en él. Siguió sus consejos, respetó su guía y por ello cosechó frutos extraordinarios. Esa confianza, esa obediencia y humildad son lecciones valiosas para nosotros hoy. Muchas personas preguntan, ¿Dios todavía envía ángeles hoy en día? La respuesta puede no estar en alas visibles o apariciones sobrenaturales, sino en personas, situaciones, encuentros e incluso retrasos que nos salvan de malas decisiones. La presencia divina se manifiesta de formas misteriosas y nos toca a nosotros estar atentos. El arcángel Rafael nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Incluso en los caminos más difíciles, Dios envía ayuda, y muchas veces esa ayuda camina a nuestro lado disfrazada de coincidencia. Y con ese sentimiento de confianza renovada, seguimos hacia el desenlace del viaje de Tobías. El reencuentro con su padre, la curación, el perdón y la restauración de la familia. Una parte de la historia que muestra que todo, absolutamente todo, coopera para el bien de los que tienen fe. ¿Seguimos juntos hasta el final de esta jornada? Lo mejor aún está por venir. Perdón, sanación y reconciliación. Lecciones finales del libro de Tobías. Después de un largo viaje, milagros vividos y el inicio de una nueva vida junto a Sara, Tobías regresa a casa. Y es en ese momento cuando la historia alcanza su clímax emocional. No vuelve solo como un hijo que cumplió una misión. Tobías regresa como instrumento de sanación, reconciliación y restauración para su familia. Al reencontrarse con su padre, Tobías sigue la orientación del arcángel Rafael y utiliza la hiel del pez, el mismo que encontraron al inicio del viaje para curar la ceguera de Tobit. El gesto es sencillo, pero el simbolismo es profundo. Tobías aplicó en los ojos de su padre la hiel del pez y Tobit recuperó de inmediato la vista. Tobías 11:13. No se trata solo de recuperar la vista física, es ver la vida con nuevos ojos. Tobit, que antes deseaba la muerte, ahora ve a su hijo sano, casado, próspero, y su fe se renueva. Vuelve a ver con los ojos del cuerpo, pero sobre todo con los ojos del alma. Este reencuentro también es un símbolo poderoso de reconciliación. Una familia marcada por el dolor es restaurada. Un padre, una madre, un hijo y ahora una nueva nuera se reúnen nuevamente bajo la bendición divina. Pero la historia va más allá. Rafael entonces revela su verdadera identidad. No se presenta como un simple viajero, sino como uno de los 7 ángeles que tienen acceso directo a la presencia de Dios. Y dice algo que estremece: cuando tú y Sara oraban, yo presentaba vuestras plegarias ante la gloria del Señor. Tobías 12:12. Esa revelación lo cambia todo. Muestra que ninguna oración hecha con sinceridad es ignorada. Aun cuando parecía que Dios estaba en silencio, Él estaba respondiendo, moviendo, actuando entre bastidores de la vida. Además, Rafael deja una enseñanza eterna. Es bueno guardar el secreto del rey, pero justo es revelar y proclamar las obras de Dios. Tobías 12:7. En otras palabras, cuando Dios actúa en nuestra vida, es nuestro deber testimoniar, compartir, inspirar a otros con las victorias que vinieron de la fe. Esta última parte del libro nos invita a mirar dentro de nuestra propia historia. ¿Cuántas sanaciones has recibido aunque no lo hayas notado? ¿Cuántas veces fuiste protegido sin saberlo? ¿Y cuántas reconciliaciones aún necesitan suceder en tu vida para que experimentes una restauración completa? El libro de Tobías termina con una familia reunida, un ángel revelado y una fe fortalecida. Pero para nosotros, esta historia no tiene que terminar aquí. En el próximo y último capítulo,
Reflexionaremos juntos sobre cómo estas lecciones milenarias pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana, trayendo luz a nuestro camino espiritual, familiar y emocional. ¿Estás listo para llevar todo esto a tu vida práctica? Entonces, no te detengas ahora. Terminemos este viaje con una invitación a la transformación. Aplicación espiritual en la vida diaria. Crecimiento personal y familiar. Ahora que hemos recorrido toda esta historia rica y llena de revelaciones, surge la gran pregunta: ¿qué tiene que ver el libro de Tobías con tu vida hoy? La respuesta es todo. Tobías, Sara, Tobit e incluso el arcángel Rafael no son solo personajes de un relato antiguo, representan aspectos profundos de nuestro propio viaje. Cada uno de ellos nos enseña algo vital. Tobit nos muestra que la fe verdadera no se mide en los momentos de comodidad, sino en los días de dolor. Aún ciego, aún desesperado, siguió buscando a Dios con sinceridad. ¿Cuántas veces, al enfrentar problemas, nos alejamos de todo y de todos? El ejemplo de Tobit nos invita a mantener la confianza viva, incluso cuando no podemos ver el camino. Tobías representa el coraje de actuar con fe, incluso sin tener todas las respuestas. Emprendió un viaje desconocido, confió en un extraño, enfrentó lo sobrenatural y aún así permaneció firme. Eso nos recuerda que la obediencia y la disposición para servir pueden llevarnos a destinos que jamás imaginamos. Sara nos enseña sobre la dignidad en medio de la vergüenza y sobre cómo Dios no abandona a los que lloran en silencio. Su oración, muchas veces olvidada, fue escuchada en lo alto de los cielos. Es un recordatorio poderoso. Ninguna lágrima sincera es ignorada. Y Rafael nos muestra que Dios camina con nosotros, incluso cuando no lo reconocemos. Él es la presencia divina que guía, orienta, protege y sana. Tal vez ya tuviste un Rafael en tu vida y ni te diste cuenta. Alguien que apareció en el momento justo, una palabra que salvó tu día, una intervención divina disfrazada de casualidad. Lo que esta historia nos enseña por encima de todo es que la verdadera espiritualidad se vive en lo cotidiano, en la forma en que enfrentamos las dificultades, en cómo cuidamos de la familia, en el valor de tomar decisiones basadas en la fe y en la confianza de que Dios cuida hasta de los más pequeños detalles. Aplicar el libro de Tobías a tu vida es decidir cada día vivir con más propósito. Es orar antes de actuar, es confiar antes de entender, es perdonar antes de exigir justicia y, sobre todo, es caminar creyendo que existe un plan, incluso cuando parece invisible. Así que, a partir de hoy, comienza a ver tu vida como una jornada sagrada. Tu historia también está siendo escrita por Dios, y los capítulos más hermosos pueden estar comenzando ahora. Si este mensaje habló a tu corazón, déjanos tu comentario contando qué parte te tocó más profundamente. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de fe y esperanza. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Activa las notificaciones y continúa este camino con nosotros. En el próximo capítulo concluiremos esta jornada con una reflexión final y una poderosa lección de vida que puede transformar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. ¿Seguimos juntos hasta el final? El libro de Tobías es más que una antigua narración del Antiguo Testamento. Es un espejo que refleja nuestras luchas, nuestra fe y nuestras esperanzas más profundas. Es una historia que nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo capítulos sorprendentes en nuestra jornada. Hemos visto que el dolor no es el final, sino muchas veces el comienzo de algo más grande. Que las oraciones sinceras, incluso las que se hacen en el silencio del alma, son escuchadas. Que el amor
cuando está fundado en la fe, se convierte en una fuerza de sanación, y que hay ángeles entre nosotros, actuando en silencio, guiando nuestros pasos con un propósito mucho mayor del que podemos ver. Tobías nos enseña que obedecer y confiar puede llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Sara nos recuerda que nadie está condenado a vivir atado al dolor del pasado. Tobit demuestra que la fe es el faro incluso en los días más oscuros. Y Rafael nos muestra que el cielo está más cerca de lo que creemos. Esta no es solo una historia para admirar, es una historia para vivir, para aplicar en tu hogar, en tus relaciones, en tus decisiones diarias. Es un llamado a renovar tu fe, fortalecer tu familia y reconocer que tu vida también es sagrada, incluso en los detalles más simples. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesita esa luz. Escribe aquí en los comentarios: yo elijo vivir por la fe. No es solo un gesto simbólico, es una declaración espiritual. Y recuerda, mientras tú oras, Dios actúa. Mientras tú caminas, Él te guía. Y mientras tú esperas, Él prepara. El mismo Dios que actuó en la vida de Tobías también está actuando en la tuya. Nos vemos en el próximo video aquí en el canal, con más reflexiones que despiertan, sanan y transforman. Hasta entonces, y que tu camino esté siempre guiado por la luz de la fe.